eso les voy a hablar de un pasaje bastante conocido que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. No voy a hablar de profecía, porque voy a hablar de la primera parte del libro, no de la segunda. Voy a hablar de la parte histórica del libro. En el capítulo 6 voy a leer los versículos desde el 20 hasta el 23. Es todo el capítulo 6 donde está la narrativa completa de la experiencia de Daniel en el famoso foso de los leones. Allí hay un león. No estoy tratando de simbolizar con ese rostro tan imponente ahí a los leones que estaban allí en el foso. No, ese es el león de Judá, ese es Cristo. Eso es lo que quiero significar. Entonces, a la pregunta que le formulo ya está respondida. ¿En quién confiar? Ahora, hay muchas cosas en las que confiamos los seres humanos, ¿verdad? Y los que no creen en Cristo más todavía. Pero ya les di la respuesta. Bueno, voy a leer esos 2 versículos, esos 3 versículos, esos 4 versículos, en la Nueva Versión Internacional. Daniel capítulo 6, los versículos del 20 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Daniel, siervo del Dios viviente. Ok. Daniel, siervo del Dios viviente. Como cuando a veces nos dicen, ¿y eso que tú eres cristiano? Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó David. Vamos con calma. El rey le cuestiona a David. A Daniel, gracias. Creo que lo van a tener que hacer muchas veces en el sermón. A Daniel. Y miren la respuesta de Daniel. Después de salir del foso de los leones. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque bien sabe Dios que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. No sé cuántas veces habrá leído el relato de Daniel. La mayoría de ustedes conoce el relato de este siervo de Dios, un siervo fiel, y a causa de su fidelidad y su obediencia al Dios Todopoderoso, a su Dios, al Dios de Israel, el rey, luego de realizar un edicto para que la adoración fuera exclusivamente para él, y muchos gobernantes hacen esas cosas porque no hay un conocimiento claro de Dios. Ustedes saben que el Papa era un hombre que merece respeto, merecía respeto, como cualquier otro líder de cualquier otra religión, nos guste o no. Pues son personas de alta influencia. Y son personas por las que hay que estar orando constantemente y por el pueblo que les sigue. A veces se nos olvida eso. Y la mejor manera que yo utilizo es decir, Señor, obra tu perfecta y soberana voluntad, porque yo desconozco tus planes en ese sentido. Si alguna persona no cree lo que yo creo, no denigre a esa persona. Mejor quédese callado. A usted no le gustaría que hicieran lo mismo con usted. Pero mucha gente que está en este tipo de cargo de autoridad se cree más de lo que son. Y últimamente se olvidan. Bueno, no se olvidan, desconocen que la palabra dice que los reyes están puestos allí por Dios, porque Dios quiere, y el día que Dios no quiera los saca y se acabó. Por esos 4 versículos que les he leído, les estoy dando la síntesis ya de lo que quiero tratar de manera muy particular. La pregunta es, ¿dónde voy a depositar mi confianza? En estas situaciones que todos vivimos todos los días y que algunos estamos tratando de estar pendientes de las cosas que pueden afectar nuestro bienestar como individuos, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿verdad? Y como sociedad, pues a veces hay cosas que nos preocupan sobremanera y uno no puede desviar su mirada del Señor. Tiene que estar enfocado en Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Dios, viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, el que hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Así que tenemos allí una invitación, que es lo que pretendo en esta mañana. Quiero invitarles a que aprendamos a caminar por fe.
no por vista. Y creo que este es el último de los 5 sermones que he dado sobre la fe, la confianza, la esperanza, la seguridad del Señor. Ya de aquí en adelante, con toda seguridad, ya la temática va a ser distinta, ¿no? Vamos a entrar en otros libros, hablamos del libro de Isaías, por ejemplo, hablamos del Génesis. Creo que vuelvo a las epístolas, con toda seguridad, o a los evangelios. Ahora bien, el propósito de esta reflexión es motivarles a la obediencia, motivarles a que seamos fieles a la voluntad que Dios nos ha revelado, aun cuando no veamos lo que será el resultado final. Eso es realmente obediencia y eso es realmente fe. Confiar, creerle a Dios, sin saber qué viene mañana, qué viene pasado mañana, qué viene en el futuro inmediato. Este libro de Daniel es el autor, no solamente se le puso el nombre, él es el que escribió el libro. Este libro de Daniel, del cual es su personaje principal, se divide por lo menos en 2 partes principales. Los primeros 6 capítulos, yo voy a hablar del último capítulo de esa serie, de esa primera parte, pues son históricos. Es una narrativa de eventos, de sucesos, de acontecimientos. Pero luego, del versículo 7 hasta el final, del capítulo 7 hasta el final, son los capítulos proféticos, lo que se llaman también los capítulos apocalípticos, los que nos muestran, nos revelan algunos datos de lo que va a pasar al fin de los tiempos. Y el libro de Daniel ha sido altamente estudiado y de ahí sacan 20,000 teologías y de 20,000 cosas que van a pasar. Sin embargo, el propósito del libro, que no es darnos el recuento de su vida, por el contrario, el propósito del libro de Daniel es mostrar cómo Dios, por su dirección providencial, por su intervención milagrosa, son términos importantes que debemos retener, y por su gran poder, controla las fuerzas de la naturaleza y de la historia de las naciones. Todo esto que está pasando en el mundo, Dios lo sabía, ¿verdad? Porque Él es omnisciente. Pero aunque nos parezcan locuras, Dios tiene control de todo. Eso nos enseña el libro de Daniel. Dios controla la vida de su pueblo y los poderosos reyes de la tierra, de modo que sus planes, sus planes se van a cumplir. Así que Daniel es un libro de milagros y es un libro que registra, dicho sea de paso, 3 de los eventos de liberación sobrenaturales más interesantes que hay en la Escritura. La preservación de los 3 hebreos en el horno ardiente, Sadrach, Mesach y Abednego. Algo similar, tiraron allí al horno, aquello lo calentaron hasta más no poder, y los muchachos estaban allí charlando con alguien que se les unió. ¿Quién estaba allí? Bueno, estaba el Señor, estaba la presencia del Todopoderoso allí con él. En el horno de fuego, es uno de los relatos del libro de Daniel, en el capítulo 3 está eso. Y luego entonces la locura y la restauración de Nabucodonosor. Y el último relato ese está en el capítulo 4, el último relato que está en el capítulo 6, pues la historia de Daniel en el foso de los leones. De modo que esta mañana les invito para que echemos una mirada a esa narrativa de Daniel, mientras estaba en el foso de los leones, y que podamos deducir de alguna manera las grandes verdades que allí encontramos. En primer lugar, en el foso de los leones ocurrieron varios eventos. Veamos en primer lugar en el versículo 3 del capítulo 6 de Daniel lo que ocurre cuando uno tiene un espíritu de Dios, un espíritu excelente. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Oyen esa frase? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando estamos aquí hablando de que tenía un espíritu superior, la expresión lo que quiere decir es que había una sabiduría particular en él, que había una gracia particular en él. Lo que nosotros en el lenguaje religioso podemos decir que él era un ungido de Dios. Era una persona especial. Era un ser único. Yo no sé cuántos de ustedes han
Oye, no puedo desviarme mucho porque es que me surgen cosas. No sé cuántos de ustedes han conocido algo de la vida de Nikolai Tesla, ¿verdad? No el que hace la batería, eso creo que fue Elon Musk el que hizo la batería y los carros. Y eso fue los otros días. Nikolai Tesla, su vida fue sumamente interesante y al final fue trágica y hasta misteriosa. Pero lo que se conserva de sus notas dejan boquiabierto a los científicos en el siglo XXI. Por la capacidad que tenía de analizar las cosas. Y una de las personas que más patentes tiene de esa época. Y muchos de los avances modernos en la tecnología se deben gracias a las investigaciones de Nikolai Tesla. Un hombre brillante. ¿Sabe qué? Daniel le supera. Porque hasta donde sabemos, Tesla no era creyente de Dios. Pero Daniel sí. Y ya eso hace una gran diferencia. Pueden ser personas útiles a la sociedad. Pueden ser personas prominentes y de bendición para la humanidad. Pero como no es por obra la salvación, si no tenía a Cristo en su corazón, tristemente, por lo menos fácticamente, no lo voy a ver en el cielo. Dios sabe todas las cosas. Pero como nosotros no podemos vivir de ilusiones ni de fantasías, sino de realidades, por eso Dios nos dejó la palabra. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo contrario también lo dice la Biblia. Entonces allí vemos a este hombre que tenía unas capacidades particulares, como dice ese versículo 3. Entonces, Darío había nombrado a 120 príncipes en su reino para que lo ayudaran a gobernar y quería poner a su lado a Daniel. No solo esto, lo quería poner al mando de ellos. Aquí empezaron los problemas. Sobre esos 120 se nombraron 3 personas a quienes rendir cuentas y Daniel fue uno de ellos, como dice ese versículo 3. Y era una posición de autoridad, una posición de prestigio. Y las posiciones de autoridad y de prestigio a ciertas personas les provocan reacciones negativas, ¿verdad? Los famosos celos, las envidias. Y las personas en lugares de prominencia están expuestos a la crítica todo el tiempo. Si no, pregúntele a los gobernadores de Puerto Rico, que desde antes de ser gobernadores ya los están criticando. Cuando llegan a la gobernación lo critican. Cuando salen de la gobernación los siguen criticando y cuando se mueren los critican, hasta hacen shows y espectáculos denigrantes en el funeral. ¿Qué les parece? Por eso esas posiciones no son para todo el mundo. Y quiero decirles algo desde mi perspectiva, cada uno de nosotros es prominente en algo. Y cada uno de nosotros es importante para algo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene unas capacidades particulares que quizás ninguno de los demás que estamos aquí tiene más que usted. Pero a veces usted no lo descubre. Lo descubre y se atemoriza y no lo pone a funcionar para la gloria de Dios. Y déjeme decirle, si hace eso pierde mucha bendición. Mucha bendición. Hay ocasiones cuando yo he encomendado, como he comentado en otros momentos, a algún hermano o hermana de la iglesia, y yo necesito que tú me ayudes haciendo tal cosa. Ay, es que yo no sé. Ay, es que yo no puedo. Se me va a dar trabajo. Pero si me dicen, ay, pastor, yo no sé nada de eso, yo no puedo, pero si usted me da una ayudita, ahora sí estamos hablando. Porque yo procuro la excelencia. Dios también. Pero Dios no descarta las capacidades que nos dio, porque fue Él quien nos las dio. Y Él sabe dónde nos pone, dónde nos ubica y qué hacemos y qué no hacemos. Y usted puede ser lo más grande de Puerto Rico, pero es nada en comparación con el resto del planeta. ¿Me sigue? Pero si es grande en Puerto Rico es importante que usted esté aquí. ¿Se fija? Dios nos usa en el lugar que estamos. Todos somos necesarios para Dios. Dicho sea de paso, aunque parezca antagónico, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, pero Él ha querido que sea así. Es que Dios es tremendo. Solamente un Dios divino puede ser así. Nadie más. Así que eso provoca ciertas reacciones en personas. Y aquí nos encontramos entonces con esta disyuntiva. Lo que ocurre cuando
se forma un equipo divino dirigido por Dios. En el caso de la iglesia, dirigido por el Espíritu Santo, versus personas con muchos talentos, como Nikola Tesla. Que dicho sea de paso, esa no es la palabra correcta, pero sí la idea, era medio ermitaño. Algunos biógrafos dicen que apenas dormía 2 horas diarias, porque todo el resto era escribiendo y inventando y haciendo cosas. No tenía vida social. Pues no sé, le pasó como a los ermitaños, ¿no? Reales, que se fueron a las montañas a contemplar a Dios. Y allí, que Dios te bendiga, leoncito, pero los demás los dejaste en la oscuridad. Dios nos creó para vivir en comunidad, hermanos. Por eso el invento de la iglesia. Porque Dios necesita que vivamos en comunidad, que estemos cerca el uno con el otro, que conversemos, que preguntemos, que dialoguemos, que contemos nuestras experiencias, que tratemos de echar algunas de nuestras cargas en aquellos que tienen más fortaleza espiritual que nosotros y que nos ayuden a llevar la carga, que nos ayuden como los siervos ayudaron a Moisés, que nos levanten las manos cuando ya no nos quedan fuerzas. Somos seres sociales. Cuando el ser humano se aísla, tenemos problemas. No voy a hablar mucho de este tema porque Emiliano es sociólogo y me dice, estaba dando allí hablando de sociología. Eso me dijo el miércoles. Sí, hay que hablar de esas cositas de vez en cuando, porque a veces se nos olvida. Mire, hermano querido, el equipo divino, hombres, mujeres, que se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios, sobrepasa por mucho cualquier equipo de seres humanos que tenga todos los talentos que puedan tener, pero esos equipos de un lado y del otro provocan celos. Y usted tiene que estar preparado para enfrentar eso. Como decía al principio, Daniel tenía un espíritu excelente, dice el versículo 3. Tenía un espíritu sobresaliente, tenía un ánimo sobresaliente, un ánimo excelente, virtudes, capacidades, destreza, habilidades, don de gente, don de liderato. Ahorita yo hablaba con uno de los ancianos de la iglesia de una asignación que les di. Y me dice, pues voy a hacer esto y esto y esto. Y digo, espérate. Te voy a dar una idea. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Y me dice, así es que tú me haces a mí, ¿verdad? Y digo, bueno. Porque así que funciona. Y Dios lo ayuda en la capacidad que lo llama a servirle. En la capacidad que Dios le llame a servirle, Él lo va a ayudar. Él lo va a dirigir. En la adoración, en la enseñanza, en la predicación, en hablar lenguas, en el don de lengua, el don de ciencia, el don de sabiduría, echar fuera demonios. Y así todo lo que Dios tiene de hacer el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que Daniel era una persona distinta a todos los demás que podían encontrar en aquel momento, en aquel lugar precisamente, porque su espíritu, su ánimo, su vida estaba plagada de algo distinto. Tenía a Dios con él. Pero no vale tener una fortuna en el bolsillo nada más, hacen falta otras cosas. Hay momentos en la vida de los seres humanos cuando estando nosotros en el foso de los leones, ya esa expresión, no sé si hay alguien aquí que sepa jugar con el idioma, pero en vez de poner en el foso de los leones, voy a hacer un cambio aquí, en el foso con los leones. En ocasiones cuando estamos en el foso con los leones, los malos se salen con la suya. Oh, sí. Oh, sí. No todos son peaches and cream, como dicen por ahí. En la vida todo no nos sale como nos gusta, como queremos, como nos parece. Pensamos en ocasiones que yo me merezco. Yo me lo merezco. Como decía, yo me lo merezco. Nico Fernández, yo me lo merezco. Usted no merece nada. Pero cuando usted reciba a Cristo como el Señor y dueño de su vida, Dios abre las puertas de bendición para usted. No es que se lo merece, es que Cristo en la cruz lo ganó por ti.
Y cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, todas las riquezas del Señor tuyas son, como dice el himno que ya no se canta en las iglesias. Las promesas del Señor mías son, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos de los old timers aquí? Eso yo lo escribí, lo aprendí en la clase de historia, porque yo no soy de esa época. Muy bien. Los malos del tiempo de Daniel trataron de tenderle una trampa. Eso lo pueden encontrar en los versículos 4 al 9, no lo voy a leer en este momento. Le atacaron en cuanto a su devoción, a la obediencia a la ley de Dios. Se firmó un proyecto esta semana pasada, creo que fue, sobre libertad religiosa. Búsquelo en internet, léalo con calma. A veces estos proyectos tienen espinas, ¿sabes? No es tan fácil. No es tan fácil. Cuando usted le prohíbe a una persona de otra religión entrar a la urbanización con control de acceso, ¿sabe lo que quiere decir usted? Que tampoco los suyos, los que quieren como usted, tienen permiso para entrar allí. Todo eso ven los legisladores, supuestamente. Por eso hay que legislar con cuidado. Y por eso hay que orar por las legislaturas, por los gobiernos, por las personas en eminencia, en autoridad, como dice Pablo en el libro de los Romanos. Hay que orar por ellos. Dios los pone allí. Pero tenemos la responsabilidad de vigilarles, de bendecirles y de censurarles cuando Dios nos da el permiso porque van en contra de su voluntad. Todo eso hay que hacerlo. Pues allí estaban aquellos muchachos traviesos, ¿verdad? Que no eran tan muchachos ni tan traviesos. Querían atacarlo por su devoción a la ley de Dios. Y ellos sabían que Daniel no iba a claudicar. Daniel no iba a rendirse en su oración. Él tenía la costumbre de orar todos los días con la ventana abierta. No era como la ventana que ve desde el lado de mi casa al vecino, ¿no? Solamente así no eran las viviendas. Pero si algo podemos sacar a modo de interpretar el ánimo de lo que está ocurriendo, es que Daniel no se escondía para ser Daniel, Daniel no se escondía para hablar de su Dios, Daniel no se escondía para mostrarle al mundo que él amaba al Dios de los ejércitos. Él no tenía ningún problema con eso. Por ahí querían entonces los malos atacarle, y lo atacaron. Aquellos que dirigían, los malos, ¿verdad? Los presidentes malos y los principales adoptaron la ley de los medas y de los persas para que entrara en conflicto con lo que es la ley de Dios en este caso particular. Y hoy vemos algo parecido. Ya con esta nueva administración supuestamente comienza a liberarse la oportunidad de orar en las escuelas, ¿verdad? Y quizás yo pregunto si usted está de acuerdo y dice, gloria a Dios, amén, aleluya, qué bueno. Y yo también digo eso. Pero cuando un budista quiera orar, tiene que darle break. Y en el mismo tiempo con cristianos. ¿Se fijan? Yo entiendo que eso no es malo, porque los que oran al diablo, haya leyes o no haya leyes. Los que tenemos que aprender somos a veces nosotros que, siendo cristianos, le cogemos miedo al enemigo. Daniel no le cogió miedo al enemigo, porque el que estaba en él era más grande que todos los enemigos que habían alrededor de él. Y eso a veces se nos olvida. Se nos olvida, hermanos queridos. Y por eso a veces el cristiano vive derrotado. Y vive en humillación. Y a veces no mostramos fortaleza. Porque no confiamos en Dios como confiaba Daniel, según el relato que estamos considerando en este momento. Entonces eso pasa de alguna manera, a veces solapadamente, otras veces más abiertamente en la escuela. Se hacen leyes que denigran, por ejemplo, el Día del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que, entre otros, porque no es solamente ellos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues dice que su día oficial de reposo es el día sábado para nosotros. Pues la libertad religiosa permite que ellos tengan un acomodo razonable bajo ciertas condiciones, porque ese día ellos, por convicción religiosa, no trabajan. Y por lo menos los que yo he conocido protegen ese derecho. Y la Iglesia, pues yo no sé qué concepto tenga usted, porque yo entiendo que el día de reposo va más allá del domingo, de un día particular. Sí tiene que haber continuidad. Pero ¿quién de ustedes defiende un día de descanso porque es su día de adoración a Dios? ¿Alguien lo ha hecho aquí?
Entonces no nos podemos quejar si nos dicen que somos flojos. ¿Ven? ¿Ven lo que digo? El cristiano del siglo XXI tiene otras libertades que no tenía el pueblo de Israel. Por eso no guardamos sábado, no necesariamente guardamos domingo, ni lunes, ni martes, sino que escogemos el día que vamos a guardar de reposo, buscamos los horarios particulares, sabemos lo que hacemos, en qué invertimos nuestro tiempo semanal para estar a solas con el Señor, para contemplar su creación, para hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Dios nos dio esa libertad, la ganó en la cruz del Calvario. Pero a veces eso ni lo entendemos. Y por eso hay cristianos que son adictos al trabajo. Y no tienen tiempo para leer la Biblia, para ir a un estudio bíblico, para venir el domingo por la mañana a la iglesia, 20 cosas, porque se comprometieron en el tiempo que debieron comprometerlo al Señor. Ay, pastores, que eso es bien difícil, como están las cosas del trabajo. Pues, dígaselo a un adventista que guarda el séptimo día, aunque lo boten del trabajo, y usted se da cuenta que no lo botan. Porque los que lo invocan son respetados. Pero si usted y yo somos unos charlatanes que lo invocamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene, no, tenemos problemas. Daniel no, él era constante. Y aquella gente lo sabía. Y cuando se dieron cuenta de que aquel siervo del Dios Altísimo, según él, iba a estar en autoridad, le dijeron, no, este chamaquito no lo voy a poner aquí, porque nos va a dañar el baile. Se va a acabar la fiesta y no puede ser así. Y se le fueron en contra y pues los malos a veces se salen con la suya. Ciertamente uno cae en el foso de los leones cuando los malos se salen con la suya, así que no se extrañen cuando situaciones adversas o negativas ocurran en su vida. Pueden pasar. Van a pasar. Y para ponerlo sweet y soft, deberían pasar. Porque a veces no sabemos si creemos o no en Dios hasta que no se nos aprieta un poquito la cintura. Y en tercer lugar, enfrentamos más de cerca el conflicto. En el foso con los leones es cuando las prácticas espirituales entran en conflicto con los estándares del mundo. Versículos 12 hasta el 16. Decía el rey, durante 30 días nadie dirigirá una súplica a ningún Dios ni hombre, sino solo a su majestad. Pues Daniel pudo simplemente decir, pues no oro esta semana, o este tiempo, no oro, no oro. O cierro las ventanas y oro. ¿Se entiende? Él pudo haber dicho eso, ¿no les parece? ¿Qué habría hecho usted? Si pasara una ley en Puerto Rico que dijera, no se puede orar durante 30 días. En esta semana pasada que se celebró el Día Mundial de la Oración. Pero que digan lo contrario, durante este mes no se puede orar. Solamente hay que orar ¿a quién? A Putin. Sí, porque ya había que orarle al rey. ¿Y qué usted va a hacer? Pues hay una ley, porque si no me pueden fusilar, tengo que quedarme calladito, no voy a orar. Daniel no hizo eso. Ahí entraba en conflicto sus prácticas espirituales con los estándares del mundo. Había una ley. Y recuerde la enseñanza del apóstol Pablo, que nosotros los cristianos somos llamados a cumplir la ley en tanto no conflija con la ley de Dios. ¿Me entendió? Si hay una ley que va en contra de la palabra de Dios, usted no viene obligado a cumplirla, pero aténgase a las consecuencias. Porque le van a hacer un jancho como se lo querían hacer a Daniel. Pero ¿qué pasó con la experiencia de Daniel? Se mantuvo fiel, se mantuvo firme, dio testimonio de su fe. Y ya ustedes saben el resultado que dice por allí. Dice Daniel 6:10, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 10 del capítulo 6 de Daniel. Siguió igualito, no cambió, no mudó nada, siguió
haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Darío no era el Dios de Daniel, por lo tanto Daniel no tenía que hacer lo que el Dios político había ordenado, porque ese no era su Dios era Jehová. Daniel oró, le pidió a Dios por sus necesidades y le dio gracias, lo que todos nosotros tenemos que hacer. Sus prácticas espirituales definitivamente que entraron en conflicto con los estándares de su época. ¿Y a dónde fue a tener? Pues al foso de los leones o con los leones. Lo mismo que le pasa, dicen por ahí, al que le hizo campaña a un político y salió el otro, pues el que llega empieza a moverlo hasta que se harta y se va. Pues no. Si tiene derecho, reclámelo. Esa es mi postura. Y si lo mandan a la Patagonia, váyase a la Patagonia y haga las cosas bien. Y entre tanto, pídale a Dios dirección. Sí, porque es que a veces actuamos, como estamos estudiando los miércoles, bajo coraje, bajo enojo, y no pensamos. Habrá momentos en que Dios te está diciendo, es que esta es la oportunidad que yo te decía, ahora es que tienes que, mira, salir de aquí. Pero y si no es esa la voluntad de Dios, usted tiene que mantenerse firme y esperar en el momento de Dios. ¿Ok? Entonces, terminamos. Ahora veamos a Daniel en el foso con los leones cuando se es fiel a Dios. Daniel, versículo 16, versículos del 20 al 23, y de hecho Hebreos también, capítulo 11. Sepa que la fe nos lleva al foso con los leones, pero Dios nos saca de allí. Dios nos saca de allí. Dios nos libra de situaciones peligrosas, incluyendo aquellas causadas por nuestros pecados. Porque hay consecuencias que experimentamos, que decimos, pero que yo hice. Señor, pero si tú sabes que yo no hice esto, yo no hice aquello, perfecto. Pero también hay ocasiones en que no lo buscamos, porque hacemos las cosas que a Dios no le agrada. Y no podemos negociar con Dios el pecado. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted no puede negociar ese pecado con Dios. Señor, es que déjame pecar ahora, me das un brequecito para yo pecar y después bregamos el asunto y tú me perdonas. Así no funciona. Cada pecado tiene su retribución. Recuerde eso. Pero Dios, que permite que lleguemos en ocasiones al foso con los leones, o con lobos rapaces, o con lo que sea, y ese foso con los leones puede ser pobreza, mala salud, problemas de familia, problemas con los vecinos, problemas con el automóvil, con su carro, qué sé yo, problemas con su médico. Son situaciones difíciles y a veces peligrosas, con su empleo, con el lugar donde estudia, con los profesores, etc. Casi cualquier cosa puede ser algo que pueda tocar nuestra vida como tocó a Daniel, aquella experiencia del foso con los leones. Algunas no las provocamos nosotras, pero otras fueron provocadas por nuestro pecado. Entonces, ante esa situación, sabiendo que Dios nos libera, dice, cuando lo sacaron no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en Dios. ¿Qué está ratificando ese pasaje en cuanto al carácter, a la personalidad de Daniel? Que era un hombre fiel, que era un hombre de convicciones, que era un hombre de valores espirituales, que fue un hombre que le creyó a Dios, que fue un ser humano que estuvo dispuesto a las consecuencias que tuviera el mantenerse firme a Dios. Aprendamos de Daniel. Necesitamos aprender de Daniel. Pero Dios sabe nuestras necesidades. Pero tenemos que ser fieles como lo fue Daniel. Entonces, al ver que Daniel estaba a salvo, vemos la cita notable de Darío. Esto es de verdad memorable. Darío escribió, ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y reverence al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Con o sin conocimiento de causa, Darío estaba admitiendo que Él no era el Dios verdadero.
y que no merecía adoración de su pueblo. Quien lo merecía era el Dios de Daniel. Y Daniel no tuvo miedo de enfrentarse a ese rey. No tuvo miedo. No tengamos miedo de enfrentarnos al enemigo. Está vencido. Cristo lo venció al morir en la cruz del Calvario y lo selló cuando fue resucitado. Vivamos por fe en el Dios vivo. Dios quiere bendecir la iglesia. Confiemos en Él. Seamos fieles. No nos avergoncemos del Señor. Nos vamos a dar cuenta de cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, y comenzaremos a experimentar de manera novedosa, única, todos y cada uno de sus favores para nuestra vida. Ante la pregunta, ¿en quién vamos a creer? Pablo decía, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿En quién confiar? Pues confiemos en Dios. No nos queda de otra. Que esta semana sea una semana llena de bendición, una semana llena de retos que podamos vencer en el nombre de Jesús. Que no nos atemoricemos ante los daríos de la vida, sino que presentemos defensa en oración, como aquel hombre Daniel. Y no importa si nos echan a los leones, Dios nos va a librar.